El tema de hoy es ya el tema 5. Solamente falta un tema para el parcial. Bueno, en realidad el tema 6 me parece que se divide en 6A y 6B, así que son 7 temitas nada más para el parcial. Igual antes, una semana antes, así voy a hacerles un repaso. Ya les preguntaré si quieren que les haga el repaso de la teoría o el repaso o solamente banqueo, o sea, repasar preguntas de exámenes pasados. Eso depende de ustedes, o podemos hacer ambos también. Este tema es un poquito largo, como les dije, así que vamos a dividirlo en 3 segmentos. Básicamente, lo que es citoesqueleto, microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, y luego cilios, flagelos, terminamos con axonema, ¿ya? Para que no sea muy largo. Igual si tienen una pregunta pueden levantar la mano y todo normal. Bueno, en la parte de citoesqueleto, les comenté en el primer tema, no, en el tercero me parece que vimos la célula eucariota, célula procariota, sobre la teoría celular. Y esta teoría celular se puede entender desde varios puntos de vista. Entonces tenemos los 3 puntos de vista: estructural, funcional y genético. Cuando hablamos de estructural, es de que todo organismo vivo está conformado por una unidad estructural o de forma, que es la célula. Y en este caso, cuando hablamos del punto de vista funcional, es que todo organismo vivo funciona desde una unidad biológica, que es la célula. Y genético quiere decir que todo organismo vivo tiene una cantidad de información contenida en la célula. O sea, todo gira alrededor de la célula. Y se reúnen así. Todo organismo vivo está conformado por una unidad biológica, estructura, función, información, que es la célula. ¿Ok? Entonces, se hizo un experimento. Una vez que tenemos a la célula como el centro de todo, se hicieron varios experimentos en realidad para descubrir de qué estaba compuesta la célula, cómo estaba formada, qué la sostenía, porque se supone que las células flotan, entre comillas, pero las células no flotan. Entonces, ¿cómo es que está, cuál es el engranaje de esta estructura, ¿no? Y uno de ellos descubrió de que había un elemento que era que daba sostén a los núcleos, ¿ya? Y eso llevó pues a creer que el interior de la célula estaba conformado por fibras que sostenían a las organelas para que funcionen coordinadamente. Porque si no, imagínense, o sea, todo flotaría, no habría un orden. Y así nació como esta idea de el esqueleto de la célula, ¿no? El citoesqueleto. Y luego se descubrieron fibras que eran de varios tipos, ¿no? Microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Ahora, los microtúbulos, que lo vamos a ver, son las estructuras más gruesas, los microfilamentos son los que parecen fideos, y los filamentos intermedios se encargan de la unión, ¿ok? Estas estructuras fueron dadas a conocer en 1970 por Porter, Buckley y Woloschwig. Ellos lo llamaron como citoesqueleto y lo definieron como un retículo un retículo microtrabecular, básicamente, que podía ser visto en el microscopio electrónico de alta aceleración con la técnica de secado a punto crítico. Y este retículo de finas trabéculas es el que se encarga de sostener las organelas citoplasmáticas, ¿no? Mitocondrias, retículo endoplasmático, que ya lo hemos visto, rugoso, liso. Y este retículo de finas trabéculas se dice así porque son fibras que están dentro de la célula a manera de red, muy delgadas y atraviesan la célula. ¿Ok? Entonces, es una estructura dinámica porque está cambiando constantemente, ¿no? Responde a cambios en la forma de la célula, cambios morfológicos, y cambios en la función de la célula, o sea, cambios fisiológicos, ¿ok? Y en los primeros intentos para ver estas proteínas, ¿no? Se trataron de colorearlas, que es lo que normalmente se hace, ¿no? Le pones una tinción y ahí brilla. Básicamente, cuando hicieron esto, toda la célula se coloreaba. Entonces, lo que hicieron fue aislar las proteínas por separado para inyectarlas en ratones y colectar anticuerpos para cada una de ellas. Entonces, estos anticuerpos hicieron que se pueda ver definidamente las estructuras. ¿Ok? Entonces, ¿y qué vemos acá? Ahorita vamos a explicar sobre el citoesqueleto y todo eso. Pero para que tengan una idea, en este caso, esta es una visión general, ¿no? De cómo está estructurada y cuáles son las funciones del citoesqueleto. Eh, Acá vemos una célula epitelial, una célula nerviosa y una célula en división. Los microtúbulos que están en el epitelio y las neuronas principalmente funcionan como ¿qué? Como soporte, como pueden ver acá. En el uno, soporte.
Y soporte y transporte también de organelas. Transporte. Mientras que los microtúbulos que están en la célula de división forman el uso mitótico, que lo vamos a ver en un ratito. El uso mitótico, que esto es para la segregación de los cromosomas. En los filamentos intermedios son los que dan el soporte estructural, para la célula epitelial como para la neurona. Y los microfilamentos soportan las microvellosidades de la célula epitelial y son una parte integral de la maquinaria móvil, ¿no? Para que la célula crezca y se divida, básicamente. ¿Ok? Entonces, acá tenemos a nuestra célula que ya la hemos estudiado, hemos visto de forma general cuáles son las organelas que contienen. En este caso es una célula eucariota, como podemos ver, no es una célula procariota. Y vemos en esta célula que tiene citosol, que es el líquido, y el citoesqueleto, que es como una red así súper compleja de como una especie de cimientos para que todo se mueva, como tiritas, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Ok? Bueno, entonces acá tenemos a nuestro citoesqueleto. El citoesqueleto, ustedes saben, le da la forma a las células. Su nombre mismo lo dice, es un citoesqueleto, o sea, es un esqueleto de la célula. Está compuesto por microtúbulos, microfilamentos y filamentos de actina. Ahora, esta parte, para que no se confundan, el CARP lo dice, ya, y lo va a encontrar en la mayoría de literaturas, que tenemos microtúbulos, microfilamentos, perdón, filamentos intermedios y filamentos de actina. Ahora, estos filamentos de actina también se les dice microtúbulos. No, perdón, me confundí. Ahí. Microfilamentos. ¿Ok? Porque en una parte me parece que acá, bueno, yo lo puse acá sí, pero el profesor les pone microfilamentos y les pone la actina, sobre todo. Por eso se le dice filamentos de actina. La mayoría están compuestos por actina, ¿ok? No se confundan. Microfilamentos o filamentos de actina. Filamentos intermedios y microtúbulos. Entonces, como se pueden dar cuenta, acá hay un orden. ¿Cuáles son los más gruesos? Los microtúbulos. Luego seguimos con los filamentos intermedios y luego con los filamentos de actina. Y esto también lo van a relacionar con las funciones de cada uno. Y cada uno de estos tres tipos de filamentos del citoesqueleto es un polímero ya de subunidades de proteínas. Y estas proteínas están unidas por unos enlaces débiles que son no covalentes. Ahora, los microtúbulos son largos, como pueden ver, gruesos, ya, huecos y no son ramificados. Tienen subunidades de la proteína tubulina que lo vamos a ver en un ratito. Así se ve como que a grandes rasgos. Solamente quiero resaltar el tamaño nada más, pero en un ratito les muestro cómo se ordenan con esta tubulina, ¿no? Y bueno, los filamentos de actina son estructuras, pues, básicamente sólidas, delgadas y organizadas a veces en una red de ramificación. Ok, los filamentos intermedios son resistentes, que son similares a cuerdas que tienen proteínas relacionadas que también las vamos a ver. Ok, y bueno, ¿para qué es todo este citoesqueleto en general? Es para formar las células y para mantener, como les dije, la posición de las organelas para que no se desparramen, ¿no? Para que todo esté bien fijo en el lugar donde tiene que estar. Y a su vez también es una pista, ya pueden transportar, sobre todo los motores moleculares, que vamos a ver en un ratito, que por los microtúbulos van a transportar bastantes cargas, ¿no? Y forma parte de organelas locomotoras, como cilios y flagelos, que vamos a ver al final de la clase. También interviene la transmisión de señales. ¿Ok? Ahora, esta parte de acá, los microtúbulos. Los microtúbulos tienen este dímero. Y esta ha sido pregunta de examen, ¿ah? Los microtúbulos o qué
era algo así como que, ¿qué proteína era los microtúbulos se encargaban de ensamblar a partir de 2 unidades de tubulina. Y esta tubulina es una proteína ¿de qué tipo? Es una proteína globular, ¿ok? Los microtúbulos están compuestos en realidad por un heterodímero de tubulina, por alfa y beta tubulina, es una proteína globular. Y estas proteínas globulares, como se dan cuenta, acá tenemos por un lado alfa y por otro lado beta. Entonces acá podemos ver, esta es beta, este es alfa. Es un ejemplo, no siempre va a ser así. Lo que quiero que vean es que estos protofilamentos van a ser las uniones ya de estos heterodímeros. Hetero porque son diferentes y dímeros porque son dos, de tubulina, porque son alfa y beta. Entonces estos se van a unir para formar un protofilamento. Y un protofilamento es como una fila, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa? Cuando son 13 de estos, 13 protofilamentos forman un microtúbulo, ¿ok? ¿Y qué pasa con estos microtúbulos? Como les dije, los microtúbulos son fuertes, son resistentes, lo que va a hacer, o sea, son como esas estructuras que parecen tubos, ¿ya? Que son huecas, tienen esta proteína tubulina y se encuentran sobre todo el uso mitótico que lo vamos a ver, en los centriolos también, cilios y flagelos, y básicamente soporte, ¿no? Soporte de la célula y movimiento de materiales. Ahora, ¿cómo mueve estos materiales? Esta cosita que vemos acá se llama, bueno, en realidad es un motor molecular, ¿ok? Que lo vamos a ver en un ratito. Y por la forma, pues básicamente yo diría que es una quinesina, ¿no? También pueden haber dineínas. Va a transportar estas vesículas y tenemos por otro lado los centriolos que también los vamos a ver. Ya estos centriolos vamos a encontrarlos básicamente en cilios y flagelos. Flagelos, como pueden ver en el espermatozoide, es un ejemplo en los humanos. También en las bacterias también hay flagelos. Y los cilios. Estos cilios tenemos dos tipos, los que son los cilios primarios y los cilios secundarios. Cilios primarios en las células fotorreceptoras de la vista, cilios secundarios en las células que están en las trompas de falopio, ¿ok? Que mueve al ovocito. Cuando hablamos de los filamentos intermedios, estos filamentos intermedios, ustedes ven que son muy compactos, ¿no? Le van a dar fuerza a la estructura celular. Y las encontramos para anclar, básicamente. Si hablamos de fuerza, es como un ancla. Imagínense que es todo un barco y lo van a anclar a un lugar. Se va a quedar ahí. Y esto puede, o sea, ancla las células a una célula vecina o a un tejido. También puede ayudar en la unión celular, que es un tema que vamos a ver más adelante. Si no me equivoco, lo vamos a ver en la próxima semana lo vemos, unión celular y todo eso. Ahora, cuando hablamos de filamentos de actina, hablamos, lo que dije, la contracción muscular. Tenemos actina y miosina en la contracción muscular. Actina más miosina, que la vamos a ver en un ratito. También división celular en el uso mitótico, que también lo vamos a explicar en un ratito. Y acá no lo puse, pero los filamentos de actina también participan en la diapedesis, ¿ok? Para los neutrófilos que van a rodar. Entonces, esto es como para que tengan una idea de cómo se ordena el citoesqueleto, ¿ok? Microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Por si acaso lo pongo. Entonces, microtúbulos. Los microtúbulos tienen, eso es lo que les decía, tienen como esta forma circular. Acá ven el heterodímero, alfa y beta tubulina. Ahora sí. Alfa y beta tubulina y se va a unir. Se va a unir y forma un protofilamento, que es la fila. La fila es el protofilamento. ¿Ok?
Y cuando se unen 13 protofilamentos, tenemos a nuestro microtúbulo. Y acá podemos ver al alfa-beta-tubulina. Este microtúbulo tiene un diámetro más o menos de 25 nanómetros, que es lo que les pusieron, bueno, los que le pusieron en su teoría. Acá, 25 nanómetros de diámetro. ¿Ok? Y tiene un grosor de la pared, acá dice, cada pared tiene un grosor de 4 nanómetros y puede extenderse a lo largo de la célula, ¿no? Y cada pared, bueno, cada protofilamento está compuesto pues por proteínas globulares que les dije que están en filas, son estos protofilamentos, alfa y beta tubulina que se unen. Y estos microtúbulos tienen 13 protofilamentos, ¿no? Acuérdense de esa parte. Y cada protofilamento está pues con estos bloques de dímeros de la subunidad alfa y beta tubulina, que se ponen de manera vertical para formar el protofilamento. ¿Ok? Acuérdense de esto porque esto es pregunta de examen fijo, 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 fijo. ¿Ok? Y ahora, este protofilamento es asimétrico, por si acaso. Lo voy a poner acá mejor. Es asimétrico. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene por ejemplo, tiene una alfa tubulina en un extremo y una beta tubulina al otro extremo. Y todos los protofilamentos tienen la misma polaridad. ¿Ok? Un extremo de un microtúbulo es el extremo más y termina con una fila de subunidades beta tubulina, y el otro extremo opuesto es menos y termina con una fila de alfa tubulina, que la vamos a ver en un ratito. Y acá, como les dije, podemos ver todo esto que les digo del protofilamento. También vemos a la subunidad beta tubulina, que tiene un GDP, que se intercambia por GTP, antes del ensamblaje en un polímero. Y el extremo más del dímero es el que está en la parte superior. Acuérdense de esa parte. Y cada protofilamento son 13 heterodímeros. Y los protofilamentos se van a alinear, pero de una manera así escalonada, como pueden ver, como escalonada. ¿Ok? Y ya. Ahora, algo que mencionar sobre todo esto son los microtúbulos en el uso acromático, sobre todo, porque esto también le van a preguntar en el examen, así que tienen que saberlo sí o sí. En este caso, los microtúbulos en su papel en la división celular que les dije hace un ratito, cuando nosotros hablamos de división celular, tenemos dos centrómeros, ¿ya? Dos centriolos, perdón. Y cada centriolo está compuesto eh, por 9 conjuntos de tripletes de microtúbulos. ¿Ok? Y cada triplete de microtúbulos está en un ángulo ligero respecto al siguiente triplete de microtúbulos. Ahora, en la división celular, cada cromosoma, que es un tema que lo vamos a ver después, pero cada cromosoma está formado por un par de cromátides hermanas, ¿ya? Y estas cromátides hermanas se unen a una región que es el centrómero, ¿ok? Ahora, en el centrómero está el complejo que es el cinetocoro, que es este de acá. Y para que las dos cromátides hermanas se separen, lo que va a pasar es que los microtúbulos de centriolo se polimerizan en la dirección a estos cinetocoros, ¿ok? Y es como si se lanza una línea, como si lanzaras para pescar algo, ¿no? Hacia un lugar y luego regresas. Entonces, tira del cinetocoro, perdón, y su cromátida hermana y la aleja del cromosoma. Y esto da lugar a los dos conjuntos de cromosomas de una cromátide una para cada una de las células hijas. Así queda al final. ¿Ok? Como que lo tira, lo aleja y luego lo devuelve. Algo así. En todo este proceso. Y acá lo pueden ver, más o menos como es en la vida real, ¿no? Ahora, estos protofilamentos que ya les dije, tenemos a las subunidades alfa y beta tubulina, que se ponen de manera vertical, que son los protofilamentos, y son 13 que forman los microtúbulos. Acuérdense de la polaridad, que la vamos a ver en un rato, y acá tenemos esta quinesina, lo que les dije, porque la dineína es diferente.
la adenina son como, es como algo así como una cereza. No sé, no soy buena dibujando. Bueno, entonces, ¿para qué sirven estos microtúbulos? Básicamente para, para determinar la forma celular, como pistas o carreteras para mover organelas, para las fibras del uso cromático, eso es muy importante, y están en flagelos y cilios para la locomoción. Se ensambla por este heterodímero de tubulina, y esto es dependiente de GTP, como pueden ver. Y tiene un extremo más y otro extremo menos. ¿Qué es lo que vemos acá? Tenemos este extremo menos, este extremo menos y este extremo más. Y esto es dependiente, pues, de GDP. Ahora, las proteínas relacionadas al microtúbulo. Los microtúbulos, a partir de un tejido vivo, tienen estas proteínas asociadas, ¿no? Proteínas asociadas a microtúbulos, que tienen una colección heterogénea, ¿no? Básicamente son MAP se les dice MAP clásicas, y tienen un dominio que se une al lateral del microtúbulo, como pueden ver, y otro dominio que sobresale hacia afuera, como una cola desde la superficie del microtúbulo. Una parte está acá, unida, y otra parte sale como una colita. Entonces, estas MAP aumentan la estabilidad de los microtúbulos y promueven su ensamblaje. Y la actividad de unión a los microtúbulos de estas MAP se controla por la adición y la eliminación de grupos fosfato, ya de residuos particulares de aminoácidos. Entonces, un nivel muy alto de fosforilación de una MAP, en este caso de la MAP que se llama Tau. Disculpe mi letra, qué horrible. Que se llama Tau. Esta va a ser, bueno, está asociada a bueno, a varios trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, ¿ok? Y estas mutaciones en este Tau son una causa directa de la enfermedad que es el Parkinson, ¿ya? Y acá pueden ver, ¿no? Esta MAP. Esta MAP2, en este caso, tiene 3 sitios de unión a la tubulina que están conectados por segmentos cortos de la cadena polipeptídica, como pueden ver acá. 1, 2 y 3. Y que tienen estas MAP una porción globular o cabeza que les dije que se fija y otra cola que se va hacia afuera. ¿Y para qué sirve esto? Para incrementar la estabilidad, para hacer como puentes también. Y esto, como les dije, está controlado por fosforilaciones, desfosforilaciones. Ahora, estos motores moleculares, que es algo que les estaba diciendo hace un ratito. Las proteínas, hay proteínas que son motoras que atraviesan al citoesqueleto. Entonces, son transductores mecanoquímicos, perdón. La actina y miocina que les dije hace un ratito, la unión es en células musculares estriadas para la contracción, ¿ya? Y está a lo largo de los microfilamentos, porque estamos hablando de actina, ¿no? Actinas son microfilamentos. En cambio, tinesinas y quineínas participan más que todo en los microtúbulos, como pueden ver. Ahora, estas proteínas motoras se van a mover unidireccionalmente, ¿ya? Y se mueven muy lentamente también, de un sitio a otro. Y cuando avanza, va a cambiar, ¿no? Va a cambiar para poder transportar a esta carga. Ahora, estos son una secuencia de pasos de un ciclo mecánico que se acoplan a otro a otro ciclo químico o catalítico. Entonces, todo esto le va a dar la energía necesaria para alimentar la actividad del motor, entre comillas. Y este ciclo químico incluye la unión de una molécula de ATP al motor, o sea, la hidrólisis del ATP, la liberación de los productos ADP y Pi, la unión de una nueva molécula de ATP. Entonces, esta unión, esta hidrólisis de una sola molécula de ATP en este sitio catalítico es para impulsar un golpe de potencia, para que los nanómetros sigan en su curso.
Y es cuando esta proteína motora se va a mover, como podemos ver, cuando esta proteína motora, ya pues sea kinesina o dineína, se mueve a varios sitios del citoesqueleto, va a tener ciclos mecánicos y ciclos químicos que se van a repetir varias veces. Ahora, no tienen un impulso, por así decirlo, no están sujetas a una resistencia a la fricción. Y bueno, acá estas son las kinesinas, ya, estas kinesinas están en casi todas las células eucariotas. En realidad, son un grupo de familias, ya, es una superfamilia de proteínas relacionadas, que son las proteínas relacionadas con la kinesina, o KRP, así se llama. Entonces, una molécula de kinesina tiene pues varias partes, ¿no? Tiene una cabeza que se une al microtúbulo y actúa como máquinas. La cabeza, no. Son dos cabecitas, ¿ya? Y estas máquinas van a generar una fuerza para hidrolizar ese ATP para tener energía. Y cada cabeza también se llama dominio motor. Se conecta a un cuello y luego a un pedúnculo cilíndrico y a una cola que se une a la carga transportada, como pueden ver. Como una forma de abanico la cola, la verdad. Ahí. Es la kinesina. ¿Ok? Y las porciones motoras de todas estas proteínas relacionadas a la kinesina tienen aminoácidos relacionados. Entonces, por eso son similares, ¿ya? Y tienen una manera similar de moverse a lo largo de estos microtúbulos. Y en este caso, las colas tienen varias secuencias, por eso pueden llegar a diferentes distancias. Y estos dominios motores se parecen a las miosinas que tienen que ver con la contracción, ¿ok? A pesar de que las kinesinas son proteínas más pequeñas. Y acá lo pueden ver. Características de esas proteínas que tienen que saber sí o sí. Tienen que saber de que se desplazan hacia el extremo más y participan en el movimiento anterogrado. Esto también es pregunta fija de examen. Las dineínas, por el otro lado, ya son responsables del movimiento de cilios y flagelos, básicamente. ¿No? Esta dineína citoplasmática es una proteína muy grande, ¿ya? Que tiene dos cadenas pesadas idénticas. Esta es la dineína. Tiene dos cadenas pesadas idénticas y varias cadenas ligeras, intermedias. Y cada cadena pesada tiene una cabeza globular, como pueden ver con una proyección alargada, que se llama pedúnculo. Algo así. Entonces, la cabeza tiene un orden de magnitud mayor que la cabeza de la cinesina, es más grande, ¿no? Y por lo tanto, genera más fuerza. Y cada pedúnculo tiene el sitio de unión de microtúbulos que está en la punta. Y la proyección más larga, que es la cola, que une estas cadenas intermedias y ligeras. Ahora, el dominio motor de esta dineína tiene varios módulos que se organizan en una forma de rueda, entonces es diferente a la miosina y a la kinesina. Importante saber de todo esto, de que se mueven hacia el extremo menos. Tiene un movimiento retrógrado. ¿Ok? Microfilamentos. Hasta aquí, chicos, todo bien. Si todo está bien, me ponen un corazoncito. Si quieren que repita algo, me ponen una carita sorprendida, por favor. Ok. Entonces creo que todo está bien. Bueno, en los microfilamentos, estos microfilamentos son finas proteínas, tenemos alactina sobre todo. Microfilamentos o filamentos de actina, chicos, el nombre es el mismo, va a variar de acuerdo a la literatura, pero se refieren a lo mismo. Son estos de acá y como se dan cuenta, son dos, no es uno nada más. Acá son 13 en el microtúbulo, son 13 y son así, de forma hilera y se van juntando, son 13. Ahora, el filamento intermedio lo vamos a ver después, pero en el microfilamento son dos. Ven acá uno que va así y otro que va para allá.
como una especie de ADN, pero más pegadito. Y van a ser muy finos, ya están compuestos por la actina, básicamente, por eso se dice filamentos de actina, y está controlado por el ATP y el calcio. Intervienen en células musculares, sobre todo, contracción, desplazamiento, y cuando se une con la miosina hablamos de la contracción muscular. Ahora, esta actina es esta de acá. Así se ve en la vida real. Y si se dan cuenta que también, acá también vemos dos, o sea, sí son dos. Y es una de las proteínas más abundantes del músculo, lógicamente, si participa sobre todo en la contracción, en el desplazamiento de células musculares. Está en el 10% de las proteínas del fibroblasto, 15% en amebas, plaquetas, 2 en hepatocitos, es una proteína globular también, actina alfa solo en músculo, y hay 4 tipos de actina alfa de músculo, en este caso estriado, cardíaco, lisovascular. ¿Y para qué? ¿Y cuál es la importancia de esto? Sobre todo en la división celular, ¿ok? En la división celular. Los filamentos de actina están también en la mitosis. Al final de la mitosis o división celular, la célula tiene 2 conjuntos de cromosomas, ¿no? Que están cada uno en su propio núcleo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá lo pueden ver. Un anillo de filamentos de actina se va a formar alrededor del centro de la célula entre estos 2 núcleos. Así, este de acá. Y este anillo va a utilizar el movimiento deslizante de la actina y la miosina para apretar la célula. Entonces, cuando aprieta la célula, se separa en 2 células nuevas. ¿Ok? Ya que está la actina junto con la miosina, acá arribita. Y bueno, ¿cuáles son las proteínas relacionadas a los microfilamentos? Bueno, la actina y las proteínas asociadas a la actina, algunas son profilina, timosina, filamina, actinina alfa, que enlace filamentos de actina formando haces contráctiles, es acuérdense, ¿ya? Y bueno, las miosinas, ¿no? Miosina 1, mini miosina, que une los filamentos de actina a membranas, otros filamentos, e interviene en desplazamientos de filamentos o membranas. No polimeriza filamentos, y la miosina 2 o miosina no muscular, que es igual que la molécula de miosina, pero no polimeriza filamentos gruesos, sino delgados. Ahora, filamentos intermedios. Los filamentos intermedios están formados por diferentes proteínas relacionadas, polímeros muy estables, polímeros muy resistentes, en células que están sometidas a tensiones mecánicas fuertes, y provee esta fuerza de tensión a la célula, porque reparte las tensiones para que la célula no se rompa. Son muy resistentes a las fuerzas de tracción, son más estables, difíciles de solubilizar y solamente se han identificado en células animales. Inclusive acá más o menos se puede ver, ¿no? Y clases, queratina, vimentina, desmina, ya alguna de esas clases. Y sobre todo la más importante, la queratina, ¿ok? Bueno, una de las más importantes en realidad. Básicamente, como son más fuertes que los filamentos de actina, ¿ya? Lo que van a hacer, como les dije, era anclar las células. Anclan las células a otras células o también a un tejido, ¿ya? ¿Y qué va a pasar acá? Como les dije, tenemos varios tipos de estos filamentos. En realidad, el tipo 1 y 2. 1 y 2 son la queratina. ¿Y dónde encontramos la queratina? En las uñas, en el cabello, en las uñas, en el cabello, ya. También el tipo 3, que es la vimentina, y el tipo 3 podemos encontrarla en fibroblastos, en las células musculares también, podemos encontrarlas. Y en las glías, perdón, en las microglías, ajá. Y la desmina, ya, también es otro tipo, bueno, es tipo 3, ya. La desmina la encontramos en sarcómeros y sobre todo para la contracción muscular,
también está en las células del sistema nervioso, bueno, en las neuronas del sistema nervioso periférico. Tipo 4 pueden ser los neutrofilamentos, perdón, tipo 4. Y estos que van a hacer, van a dar un soporte estructural a los axones. Luego, tipo 5 laminina, tipo 6 nestina, ¿ya? Acuérdense, sobre todo esto lo encontramos en uñas, cabello. Y los centros organizadores de microtúbulos. Ahora, estos, bueno, centros organizadores de microtúbulos bueno, es un lugar donde ocurre la nucleación de los microtúbulos y donde se anclan a los extremos, básicamente. Y básicamente va a dar la organización, en este caso, de la mitosis, de la meiosis, durante la división celular, que es lo que hablamos hace un ratito, ¿no? De cómo se divide y todo eso. Y esto va a ser, como ven, dependiente de GTP y también vamos a hablar acá de la gamma tubulina, sobre todo de la gamma tubulina. Entonces, la nucleación de los microtúbulos se produce rápidamente, ¿no? Y se produce esta asociación con estructuras especializadas que son estos centros organizadores de microtúbulos. Acá vemos también a los centrosomas. En estas células animales, los microtúbulos son nucleados por este centrosoma. Entonces, este centrosoma es una estructura que tiene dos centriolos en forma de barril, rodeados por el material pericentriolar. Acá pueden ver, estos son los centriolos, ya el material pericentriolar. Y los centriolos son estas estructuras, pues, cilíndricas, ¿no? Estas estructuras que son más largas y tienen 9 cuchillas que se van a espaciar. Y cada cuchilla tiene 3 microtúbulos, ya túbulos A, B y C, y solo el túbulo A es un microtúbulo completo. Los 9 túbulos A se conectan a un núcleo central, a un centro, perdón, con 9 radios que se llama rueda de Carro, si no me equivoco. Y esta simetría de los 9 pliegues del centriolo es el resultado de la proteína. La voy a poner acá. Tas6. Y esta se autoensambla en un disco simétrico de 9 veces que forma el núcleo de la rueda del carro. Ahora, los nuevos centriolos típicamente se forman así pegados y en ángulos rectos con los centriolos que ya existían. Entonces, esto es un proceso de duplicación de centriolos. La mayoría de las células tienen un par de centriolos que se conectan, en los que un centriolo, que es el madre, tiene al menos un ciclo celular más antiguo que el otro, que es el centriolo hija. Y los centriolos hijas se forman en un ángulo recto con el centriolo madre. Y esta relación espacial se va perdiendo, ¿no? Básicamente. Bueno, se encuentra en todas las células eucariotas, excepto en las plantas superiores, ¿ya? Y participa en la organización de microtúbulos, ya lo dijimos, y bueno, la gama tubulina. Entonces, como le estaba diciendo de la nucleación de los microtúbulos, esto va a ser independiente de su apariencia, ya todos estos centros organizadores ya de microtúbulos, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener unas funciones parecidas en todas las células. Van a controlar la cantidad de microtúbulos, como les dije, su polaridad, la cantidad de protofilamentos que forman sus paredes y el tiempo y la ubicación de su ensamblaje. Entonces, todos estos centros organizadores de microtúbulos tienen un componente común, que es esta proteína gamma tubulina. ¿Ya? Y, o sea, como hemos hablado de la alfa y beta tubulina, a diferencia de esas dos, que tienen aproximadamente el 2.5 o 2.6% de la proteína de una célula, la gama tubulina solamente tiene 0.005% de la proteína total de la célula. Entonces van a ver que no es muy predominante. ¿Ok? Y bueno, acá podemos ver
En este caso, este es un modelo para la función de la gama tubulina en el ensamblaje de los microtúbulos. ¿Y qué va a pasar? Como les dije, la nucleación comienza cuando los dímeros alfa y beta tubulina se unen a un anillo abierto de moléculas de gamma tubulina, que son estas de acá. Y se van a poner en su lugar por un número de proteínas que no van a ser tubulina, ya, que no tienen nombre, de hecho están acá abajito, verde, en color verde. Y tienen esta nucleación, ¿no? Que va a definir la polaridad de los microtúbulos en un anillo de monómeros de alfa-tubulina, en el extremo menos. Y acá vemos el complejo en anillo de tubulina. Que esa gamma tubulina, o tubulina gamma, como sea, es lo mismo, chicos, dirige el ensamblaje de los microtúbulos porque forma un núcleo de polimerización de las unidades de tubulina. Ahora, esto sí es importante. ¿Cuáles son las drogas inhibitorias de la polimerización de la tubulina? Tenemos colchicina y colcemida, vinblastina y vinclacina y taxol que estabilizan los microtúbulos. ¿Ok? Sí, lo mismo. Ah, ya. Para hablar un poquito de esto, estas células, en células animales, por si acaso, un centrosoma es este centro organizador de microtúbulos, ¿ya? Y está en el núcleo. Bueno, está localizado cerca del núcleo más que todo. Y dirige el ensamblaje de los microtúbulos, la orientación de las organelas y la dirección del tráfico vesicular. O sea, es muy importante este centro organizador de microtúbulos. Y bueno, cilios y flagelos. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Porque creo que es mucha información, no sé. Si todo está bien, me ponen un corazoncito, please. Igual, si tienen alguna pregunta, pueden escribirme normal. Ok, qué bueno que está todo bien, chicos. Porque es un tema muy importante, ¿verdad? Vienen bastantes, bueno, regulares preguntas sobre esto en el examen. Bueno, ¿y cuál es la estructura? Habíamos mencionado los microtúbulos, los cilios y los flagelos. ¿Qué son estos cilios y los flagelos? Los cilios y flagelos son organelas, ya, que son, parecen pelitos, literalmente, que pueden moverse y se proyectan desde la superficie de una variedad de células eucariotas, ¿no? Muchas células en el cuerpo tienen un solo cilio no móvil. Ahora, como les dije, las bacterias también tienen flagelos, pero los flagelos en estas bacterias, células procariotas, son filamentos simples, no tienen una relación evolutiva con las partes eucarióticas, perdón. Y generalmente tú dices, bueno, puedes escuchar cilios, flagelos, ¿son lo mismo? ¿Son parecidos? ¿Qué son? Bueno, o sea, son la misma estructura, pero en diferente contexto. O sea, bueno, los biólogos, que son los que estudian todo esto, pueden usar un término, pueden decir cilios o flagelos, pero esto va a depender del tipo de célula del que se proyecte y el patrón del movimiento para decir que es un cilio o es un flagelo. Entonces, los cilios tienden a producirse en grandes cantidades en la superficie de la célula y su actividad se va a coordinar, ¿no? Va a ser una actividad coordinada. Y en organismos multicelulares, los cilios mueven fluido y material particulado a través de varios tractos. Ahora, esto es importante. En nosotros, en los humanos, vamos a encontrar cilios. Nosotros tenemos cilios, ¿ya? Tenemos cilios, por ejemplo, en los riñones, ¿ya? También tenemos cilios en la tráquea y el epitelio, pues, que va a cubrir el tracto respiratorio, sobre todo, no solamente la tráquea, también puede ser en los pulmones. Tenemos estos cilios porque están relacionados con las mucosas. ¿Ok? Acuérdense. Voy a poner tráquea.
Ahora, los flagelos están de un modo más individual, porque cuando hablamos de cilios, generalmente son como... Acá creo que les puse una imagen. Acá, ya. Acá, estos son los cilios. Ven que cuando hablamos de cilios son varios. Y claro, acá lo ponen en los tubos de falopio, también puede ser en la tráquea. Pero cuando hablamos de flagelos, generalmente hablamos de uno, o sea, es más individual, ¿ya? O también puede ser en parejas. Y tienen varios patrones, por así decirlo, patrones o formas de onda y esto depende del tipo de célula. A ver, acá lo vemos en los humanos, en los espermatozoides, por ejemplo, ¿ok? Ahora, ¿qué es importante de esto? El axonema. Ahora, este axonema es el núcleo del cilio. ¿Y qué tiene? Una matriz de microtúbulos que van a ir longitudinalmente en toda la organela. Este es el axonema. ¿Ok? Y vean acá, estos son los microtúbulos. Entonces, la estructura del axonema, ya, los túbulos centrales tienen una vaina central que se conecta a los túbulos a los dobletes con un conjunto de rayos radiales. Y los dobletes se conectan por un puente. Y la nexina es la parte del complejo que tiene estas proteínas que regulan la actividad de la adeneína, que es el complejo regulador nexina-adeneína. Acuérdense de esto. Ahora, tienen como una especie de brazos, ¿no? Que están compuestos por dineínas axonales. Y más o menos acá lo pueden ver. Esta es la membrana plasmática, que ya la hemos visto. Si hacemos zoom, ven esta bicapa lipídica, los fosfolípidos que hemos visto la semana pasada, ¿no? Que hemos visto la semana pasada, sí. Y acuérdense que acá está el agua. Hidrofílico, hidrofóbico, acá no hay agua. ¿Qué más vemos acá? Vemos, como les dije, a las dineínas. Acuérdense de esto, chicos, porque esto va a venir bueno, no va a venir, pero puede venir en el examen. El par central que ya les dije, los puentes, ¿ya? Sobre todo de esa partecita de ahí. Y se une, pues, como hemos dicho, por puentes, por la nexina, ¿ya? Y por conexiones radiales. Ahora, esta estructura interna axial, como les dije, o sea, decimos que es el núcleo de los cilios, pero que hemos dicho hace un rato, que podemos decir cilios o flagelos, y esto depende de la estructura de la que estemos hablando y del patrón de movimiento de esta estructura. Algo que tienen que acordarse del axonema, que tiene una disposición 9+2, ¿ya? Y básicamente es lo que ayuda a la motilidad, ¿no? Ahora, las preguntas. Entre las fibras del citoesqueleto, las más delgadas son para ustedes, chicos. Chicos, ¿están ahí? A ver, dicen B, B. Creo que solamente hay dos respuestas nada más. Pero sí, es la B. Los microfilamentos. ¿Cuáles son las más delgadas? Que lo puse acá, inclusive, en el orden de grosor. Las más gruesas, los microtúbulos, y las más delgadas, los filamentos de actina o microfilamentos, que les dije que es lo mismo. Ahora, siguiente pregunta.
Los microtúbulos se ensamblan a partir de dos subunidades de tubulina, que es una proteína hexamérica, fibrosa, enzimática, transmembranosa, globular. ¿Cuál creen que es la respuesta? A ver, hay una respuesta, dicen ¿Alguien más que vaya a responder, chicos? Para que vayan practicando sobre todo, porque siento que así se les va a quedar un poquito más de lo que yo les puedo explicar. Que ustedes lo vean. Bueno, sí es la E. Es una proteína globular, que los heterodímeros de tubulina, que se unen para formar el protofilamento. Y esta pregunta, ¿el uso cromático está formado por por los cromosomas? ¿Tiene sitios de fijación para el ADN? Con la luz ultravioleta se ve azul, es de color verde, está conformado por microtúbulos. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿O cuál creen que ustedes es la respuesta? A ver, dicen, sí, es la E. El uso cromático está conformado por microtúbulos, que ya es lo que dijimos hace un ratito, ¿no? Y bueno, ya no hay más preguntas. Acá, es lo que les puse. Acuérdense de esta imagen, chicos. Me pareció muy bonita, la verdad. Creo que explica muy bien cómo se produce todo esto del uso cromático. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Me pongo el lapicito. ¿Tienen alguna pregunta o todo bien? Si todo está bien, me ponen un corazoncito, please. Ok, entonces les voy a pasar el post-test. Ok, bueno, entonces voy a dejar de grabar. Ya les pasé el post-test. Si tienen una pregunta, igual me pueden escribir por WhatsApp, no se preocupen.